y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Una vez más, en esta hermosa mañana de sábado, les damos una muy cordial bienvenida a todos los que se han dado cita aquí en la ciudad de Miami con nosotros para abrir el Santo Libro de Dios. También a aquellos que se unen a nosotros a través de la pantalla, donde quiera que estén, que el Señor esté con ustedes también. Siéntanse como que estuvieran aquí con nosotros y que las bendiciones del Señor les acompañen también a ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Miami para el mundo entero a través de nuestro canal del Evangelio Eterno. Anoche iniciamos un estudio fascinante. Vimos en nuestro primer tema cómo Dios, que tiene previsto de antemano todas las cosas, tenía designado, tenía destinado desde hace mucho tiempo atrás que habría de restaurar la verdad, habría de restaurar el mensaje de Cristo, de los apóstoles en este tiempo del fin. Iba a levantar un movimiento que iba a anunciar a toda nación, tribu, lengua y pueblo la verdad final de Dios. Vimos cómo Satanás a lo largo de la historia ha tratado de apacar, ha tratado de destruir la simiente de la mujer, la iglesia, y sobre todo su ataque final sería contra el remanente. Y hoy vamos a hablar de ese ataque del diablo contra la organización que Dios levantó en este tiempo final para predicar el mensaje final de amonestación. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer allí, comenzando desde el versículo 6 en adelante. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle a Él la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y por favor digan juntos conmigo el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este triple mensaje angélico habría de ser proclamado según la fecha establecida por la profecía, cuando llegaría la hora del juicio de Dios. Noten que el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Según la profecía impresionante de Daniel capítulo 8, que hablaba de cómo la verdad iba a ser pisoteada, echada por tierra, adulterada, pero que Dios iba a restaurar esa verdad, iba a purificar el santuario. El ministerio de Cristo en el santuario celestial iba a llegar al momento del clímax final con la hora del juicio de Dios, y en esta tierra Dios levantaría un movimiento que iba a proclamar esa hora del juicio, que iba a anunciar a toda nación, tribu, lengua y pueblo que había llegado esa hora del juicio. En Daniel capítulo 8 se hablaba de un poder llamado el cuerno pequeño, que la historia confirma que es el surgimiento del hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Y este sistema, que es la obra maestra de Satanás, es la simiente de la serpiente, iba a surgir, iba a hacer cosas horrendas. Según Daniel capítulo 8, iba a quitar el continuo, iba a echar por tierra la verdad, iba a perseguir al pueblo de los santos, iba a hablar palabras contra el Dios Altísimo, se iba a hacer adorar como si fuera Dios, iba a perseguir a los hijos de Dios, iba a cambiar los tiempos y la ley de Dios, iba a hacer prosperar el engaño en su mano. Todo esto que estoy mencionando son citas literales de Daniel capítulo 8. Son expresiones que usa la profecía del cuerno pequeño y finalmente la restauración de la verdad. Ahora, el apóstol San Pablo también profetizó sobre este terrible engaño que vendría. Él le llama la apostasía de la iglesia. Y vamos a buscar en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice el versículo 1 en adelante: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por qué? Por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad
para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquí se nos habla de esta obra maestra de Satanás, la simiente de la serpiente, que iba a ser la que iba a hacer guerra contra la simiente de la mujer. Génesis 3:15, ¿se acuerdan lo que vimos anoche? Y esa guerra milenaria iba a concentrarse contra el resto de la descendencia de la mujer. Anoche estudiamos el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, la historia de la iglesia verdadera, de esa mujer que representa a la esposa del Cordero, a la iglesia de Cristo. Y vimos que la última guerra del diablo iba a ser contra la última generación de esa iglesia. Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra ¿contra quiénes? Contra el resto, el remanente de la descendencia de la mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? ¿Podrían poner el texto allá arriba? Gracias. Vamos a leerlo otra vez. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es el dragón? El diablo. ¿Y quién es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra ¿contra quiénes? Contra el resto. La palabra resto es lo último que queda, el remanente, lo último, contra el resto de la descendencia de la mujer, o sea, la última generación que habría de vivir en esta tierra justo antes de la venida del Señor. Y da sus características: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios levantó esta iglesia remanente para proclamar el mensaje de los tres ángeles. Y no es de sorprender que la guerra del diablo va a ser no solamente contra los que predican el mensaje de los tres ángeles, sino también contra el mensaje mismo. Ahora, el diablo sabe que la única manera de poder evitar que el pueblo de Dios dé el mensaje final no es atacándolos de afuera con persecución, porque ya él aprendió con la historia que cuanto más se persigue, más se riega el mensaje. Pasó con la iglesia primitiva. Cuando los apóstoles comenzaron a ser perseguidos, dice la Escritura en el libro de Hechos, Hechos en el capítulo 8. Miren lo que pasó. Se desató una persecución después del apedreamiento de Esteban. Dice el versículo 1 de Hechos 8. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, versículo 4, iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio eterno. Así que la persecución, en lugar de evitar, en lugar de restringir, en lugar de coartar la predicación del evangelio, lo que hizo fue ¿qué? Esparcirla. Se regó ahora por todas partes. Y ese es el resultado de la persecución. Los que son perseguidos se afirman más, se afianzan en la verdad.
Y porque tienen que huir a otras partes, llevan la semilla y la riegan por todas partes. Como el diablo aprendió que la persecución no le da el resultado deseado, sino todo lo contrario, él utilizó lo que acabamos de leer en 2 de Tesalonicenses 2, la apostasía dentro de la iglesia. Y San Pablo dijo que antes de que Cristo viniera tenía que darse la apostasía. ¿Qué quiere decir la palabra apostasía? Muy bien, desobediencia es parte de eso, pero apostasía es abandonar la fe que una vez se tuvo. Un apóstata es alguien que, habiendo sido cristiano, reniega de esa fe. La apostasía es abandonar la fe. No se puede ser apóstata si usted primero no fue creyente. Para ser un apóstata primero tiene que haber sido creyente en la fe verdadera. Y así el diablo introdujo la apostasía en los creyentes, en la iglesia. Por supuesto, estaba profetizado también en Hechos capítulo 20. El apóstol San Pablo, por eso les dice, si os acordáis, cuando estaba todavía con vosotros, yo os hablaba de estas cosas. Eso dice en 2 de Tesalonicenses, pero en Hechos 20 es donde él predijo esa apostasía que entraría en la iglesia. Dice el versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo, Hechos 20, 28, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Noten lo que les dice San Pablo a los obispos de la iglesia de Cristo. Les dice, mirad por vosotros, cuídense ustedes y miren por el rebaño, cuiden las ovejas, porque yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos, les está hablando a los dirigentes de la iglesia. Siempre la apostasía, para que tenga efecto en la iglesia, tiene que iniciarse a nivel de dirigentes. Porque si se inicia a través de un miembro, simplemente el miembro es apartado de la iglesia y ya no hay más apostasía. Pero cuando la apostasía viene de los dirigentes, es mucho más difícil atacar esa apostasía, hacerle frente y reconocerla, porque son los líderes los que introducen esa apostasía. Por eso les dice, entre vosotros, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo. La palabra obispos quiere decir ancianos encargados de la grey, presbíteros es la palabra que se usa, para apacentar el rebaño. El Señor los puso como pastores para cuidar el rebaño, pero Él dice, entre vosotros los pastores se levantará la apostasía, se levantarán hombres que enseñen cosas extrañas y van a arrastrar a los discípulos tras sí. Esta gran apostasía llegó a su apogeo cuando el cristianismo, infiltrado por Satanás, uniéndose con la política a través de Constantino, la iglesia cristiana, que había sido una iglesia pura y perseguida por el Imperio Romano, ahora el cristianismo llega a ser la religión oficial del imperio. Ahora el emperador Constantino se hace cristiano. Imagínense. El emperador del imperio se hace cristiano y obliga a todo su ejército que se bautice.
Y no solamente eso, millones de personas, porque de ser una iglesia perseguida, la iglesia cristiana, en menos de un siglo, en solamente 70 años, pasó a ser de iglesia perseguida y proscripta a iglesia perseguidora. Fíjense, el decreto de Constantino en el año 313 se llama el decreto de tolerancia religiosa. Antes de eso, los emperadores romanos decían que el cristianismo tenía que ser extirpado, tenía que ser perseguido y tenían que ser muertos los cristianos. Y vino la famosa persecución de Diocleciano y de Decio, que duró hasta el año 310. En el 312 se convierte Constantino. Muere Diocleciano y sube al poder Constantino, que era pagano. Pero 2 años más tarde se convierte supuestamente por influencia de su madre, Catalina, y se hace cristiano él. En el año 303 se da un edicto de tolerancia religiosa, o sea, ya no se persigue más a los cristianos ni a ninguna religión. Todas las religiones son aceptas bajo el Imperio Romano. Suena muy bonito, tolerancia religiosa. En el año 321 da la primera ley dominical. Constantino, el 7 de marzo del 321, impone el domingo como día de reposo para todo el Imperio Romano. El día que era el día de festividad de los paganos de adoración al sol, ahora pasa a ser el día de adoración cristiana, supuestamente en honor del sol de justicia, Cristo, porque resucitó un domingo. Se cambia la ley de Dios. En el año 358, o sea, 25 años más tarde del edicto de Justiniano, la iglesia cristiana adopta oficialmente por voto del concilio de la Odisea el domingo como día de reposo, y dice que los que sigan guardando el sábado están en contra del cristianismo y del imperio, la iglesia. Y en el año 394, el próximo emperador Teodosio el Grande da una ley haciendo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. 394. Y en el 395, un año más tarde, amplía esa ley para hacer delito de Estado el que no sea cristiano. O sea, si usted no es cristiano, está en violación a la ley del Estado, porque la religión oficial del Imperio Romano en todos sus países que dominaba es el cristianismo. Y si usted no es cristiano, delito de Estado, va a la cárcel, es desterrado o puede ser muerto. Resulta que primero los cristianos eran perseguidos y ahora el cristianismo comienza a perseguir a los que no son cristianos. En menos de 100 años, en 70 años, de ser una iglesia despreciada, que se reunían en las catacumbas, que se escondían, no tenían templo, sino que se reunían en las casas porque eran perseguidos, ahora las grandes iglesias del imperio, los templos dedicados al culto a los dioses paganos pasan a ser templos cristianos. Y ahora se adora a Cristo en la forma de la hostia, en la forma del sol y de todos los símbolos paganos, a Cristo. Se cristianiza el paganismo. ¿Qué hizo el diablo? Infiltró la iglesia cristiana con la apostasía. Y luego un hombre se hace igual a Dios y se sienta en la iglesia, en el templo de Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. Otro emperador, también cristiano, pero emperador del Imperio Romano, que se llamó Justiniano. Recuerden esos 3 nombres, Constantino, Teodosio y Justiniano, porque tienen mucho que ver con la transformación del cristianismo. Justiniano hace del obispo de Roma, por decreto imperial, cabeza de toda la iglesia cristiana en todo el mundo. Dice, el obispo de Roma es supremo sobre todos los demás obispos, y todos los demás obispos le deben obediencia, deben sujetarse al obispo de Roma. O sea, de ser un obispo pasa a ser ahora
el Papa. Y así el papado llegó a la prominencia en el año 538 al entrar en ejecución el edicto de Justiniano. Y de ahí en adelante, como vimos anoche, 1260 años de supremacía papal. El engaño, como leímos, iba a prosperar. El hombre de pecado, el hijo de perdición, se sentó en el templo de Dios haciéndose adorar como si fuera Dios. Ponía reyes, quitaba reyes. Y los que no le adoraban, los que no lo reconocían como supremo, eran herejes y eran muertos. Eventualmente se estableció la Santa Inquisición para perseguir a los disidentes que no se sujetaban al obispo de Roma. Y los jesuitas, una orden monástica, llegó a ser la defensora del papado y la encargada de la Santa Inquisición desde 1540 en adelante para perseguir a los protestantes, a los herejes, y se estableció el tribunal de la Santa Inquisición, no solo en Europa, sino en todas partes del mundo, sobre todo en los países de América católica, persiguiendo a todo aquel que no se sujetara al obispo de Roma. Así se cumple la profecía de que iba a venir la apostasía. Pero Dios tenía planes, no iba a durar siempre. Y llega la restauración de la verdad, de eso hablamos anoche. Dios levanta el movimiento final, el remanente, que tenía que salir. ¿De qué país vimos anoche en la profecía? De los Estados Unidos, de América. La profecía señalaba que esa restauración de la verdad, que iba a proclamar a toda nación, tribu, lengua y pueblo, iba a salir de América. Y le dio un mensaje especial, el mensaje de los 3 ángeles. El primer mensaje anunciaba la hora del juicio de Dios. Anunciaba que hay que adorar solo a Dios, el Creador, y darle a Él la gloria y no al hombre. Pero el mensaje del segundo ángel era más fuerte todavía, porque desenmascaraba el falso sistema religioso. ¿Ha caído Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? Pues la iglesia madre, la iglesia pagana, la iglesia mezclada, la iglesia apóstata, mezclada con el paganismo, es Babilonia y sus hijas. Y ahora Dios llama a un pueblo en esta tierra que anuncia a voz en cuello que Babilonia es la iglesia corrupta y que desenmascare sus errores. ¿Por qué? Porque la verdad fue restaurada y ahora había una diferencia entre la verdad de Dios y la mentira de Satanás, y eso tenía que ser desenmascarado. Y Dios levanta un movimiento que tiene que proclamar ese mensaje solemne y difícil de dar. No es fácil pararse y decir que la prostituta es la iglesia madre. ¿Ustedes saben lo que es eso? Tener que decir que la iglesia madre, de la cual venimos la mayoría de nosotros porque nos criamos en la iglesia popular, tener que decir que esa es la prostituta, la ramera, Babilonia. No es fácil, es más fácil predicar del amor de Cristo que tener que desenmascarar a Babilonia. Pero Dios le dio a su pueblo adventista, al remanente, la tarea de proclamar ese mensaje. Y como si eso fuera poco, tiene que predicar el mensaje del tercer ángel, lo que es la bestia, el sistema político unido con la religión y la marca de la bestia y la imagen de la bestia, desenmascarar a Estados Unidos y al papado. Tremendo. No crean que esto se podía hacer así de fácil, pero tenía que ser proclamado. Dice la mensajera del Señor en el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 90 y 91. Los mensajes del primero, del segundo y del segundo ángel fueron dados en 1843 y 1844. Y ahora estamos bajo la proclamación del tercer ángel. Pero todos los mensajes deben todavía proclamarse. El primero, el segundo y el
Tercero, debemos dar al mundo estos mensajes en forma de publicaciones, de sermones, de discursos, mostrando en la línea de la historia profética las cosas que han ocurrido y las que vendrán. Fíjense lo que Dios nos dice, que hay que dar estos triple mensajes, porque eso muestran la historia, lo que ha sucedido y las cosas que todavía vienen, que faltan por cumplirse. Ahora, estos tres mensajes son lo que le dieron forma al movimiento adventista. Dios levanta a la iglesia adventista, a este movimiento, para proclamar estos mensajes. Y el remanente nunca puede dejar de predicar esto, porque estos tres mensajes han hecho de la iglesia adventista del séptimo día lo que somos. Sin estos tres mensajes, no somos diferentes a ninguna otra iglesia. Esto es lo que nos hace un movimiento diferente. El solo hecho de darnos a conocer nos obliga a presentar estos tres mensajes. Es más, desde el comienzo de nuestra iglesia, los tres ángeles eran el símbolo de nuestra iglesia, ¿sí o no? Por décadas y décadas, los tres ángeles con el mundo eran el símbolo de nuestra iglesia. Últimamente, pues ya nos han cambiado hasta el símbolo. ¿Sí o no? ¿Por qué será? Ahora vamos a entrar a ver el ataque del diablo contra este mensaje. Dice la mensajera del Señor, manuscrito 129 del año 1905. Los que pasaron por la experiencia de proclamar el mensaje del primero y segundo ángeles deben ser tan firmes como una roca en su apego a los principios que nos han convertido en adventistas del séptimo día. Tenemos que proclamar estos mensajes, el primero, el segundo y el tercer ángel. Y dice que tenemos que ser tan firmes como una roca en el apego a proclamar estos mensajes. Sigo leyendo. Hablando de los dirigentes de nuestra iglesia en un momento de crisis que pasó la iglesia en el pasado. Y ya vamos a ver eso y vamos a ver cómo eso se iba a volver a repetir otra vez. Escuchen lo que dice. Estos hombres, hablando de los dirigentes de nuestra iglesia, no deben permitir que su fe se cambie en infidelidad. Aquellos a quienes Dios ha llamado a proclamar el mensaje de los tres ángeles, no deben permitir que el estandarte del tercer ángel sea arrebatado de sus manos. Deben mantenerse firmes hasta el fin en su confianza desde el principio. El diablo tratará de acallar este mensaje, pero el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la etapa final de la obra. Oh, esto se va a volver a repetir. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que Él nos ha dado para estos últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que Dios ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. Ahora no podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Ahora es interesante, porque
muchos usan esta última partecita de la cita solita. Dice, no podemos entrar en ninguna nueva organización porque esto significaría apostatar de la verdad. Y entonces dicen, cualquiera que sale independiente de la iglesia adventista, ese está entrando en una nueva organización. Pero cuando usted lee el contexto, está diciendo que hay que defender el mensaje de los 3 ángeles, que hay que proclamarlo, que no hay que dejar que el diablo nos quite el estandarte, que el diablo va a tratar de evitar que este triple mensaje angélico se proclame, pero no podemos abandonar los fundamentos, no podemos entrar en una nueva organización. Hoy vamos a ver lo que es esa nueva organización que tanto temía Elena de White que sucediera. Sigo leyendo. Obreros Evangélicos, página 420. La verdad presente es la que nos ha hecho adventistas del séptimo día, dice la mensajera del Señor. Debe estimularse a todo adventista a hablar de los puntos de la verdad presente, dando razón de por qué somos adventistas del séptimo día. ¿Y por qué somos adventistas del séptimo día? Escuchen, ¿qué es la verdad presente? Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 61, dice así: que nada empequeñezca, que nada minimice la fuerza de la verdad presente para este tiempo. La verdad presente ha de ser nuestra principal preocupación. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Ahora, así como unos usan esto de que no hay que entrar en una nueva organización para atacar a los que predican aún el mensaje del tercer ángel, hay unos que usan esta otra parte de la cita. El mensaje del tercer ángel debe hacer su obra de separar de las iglesias a un pueblo que sostendrá los principios de la verdad eterna. Y dicen, ¿ya ven? El mensaje del tercer ángel tiene que separar de las iglesias adventistas a los que verdaderamente predican el mensaje del tercer ángel. Eso también es una falsedad. Aquí está hablando de separar de las iglesias del mundo a los que predican la verdad presente. No está hablando de separarse de la iglesia adventista. Sigo leyendo. Y recordemos que Dios levantó a la iglesia adventista con un propósito. Desde 1844 había que proclamar un mensaje, y ese fue el mensaje: la hora de su juicio ha llegado. Y luego vino el mensaje del segundo ángel: salid de Babilonia, pueblo mío, ha caído Babilonia. Y Babilonia eran las organizaciones religiosas que rechazaron el mensaje de la hora del juicio de Dios. No solo la iglesia madre, porque la iglesia madre, nos referimos ahora a la iglesia popular, la iglesia católica, no cayó en 1844, había caído hace mucho tiempo atrás. Al rechazar el mensaje que Dios envió de la reforma, dejaron de ser el pueblo de Dios. Y Dios reconoció como hijos suyos y su iglesia verdadera a los de la reforma. Lutero, Calvino, Zwingli, los reformadores, ahora eran el pueblo de Dios. Pero cuando esas iglesias rechazaron el mensaje del primer ángel, cayeron y llegaron a ser Babilonia también. La caída de Babilonia anunciada en 1844 no fue la caída de la iglesia madre, esa había caído hace años atrás. Fue la caída de las iglesias protestantes.
que cayeron por rechazar el mensaje de Dios. Pero la mensajera del Señor comienza a escribir un poco más adelante, a fines del siglo XIX, por el 1890 en adelante, que se estaba haciendo a un lado el mensaje del tercer ángel. Y ahora vamos a leer algunas citas bien impresionantes de lo que ella dijo. El ataque del enemigo comenzó a concentrarse para evitar que este mensaje peculiar siguiera siendo proclamado por la Organización Adventista del Séptimo Día. ¿Y cómo comenzó a atacar? Atacando la proclamación de este mensaje. Y ahora vamos a ver cómo fue que el diablo lo hizo nuevamente, a través de la infiltración. Y hermanos, vino lo que se conoce en la historia del movimiento adventista como la apostasía alfa. ¿Han oído ustedes hablar de la apostasía alfa? ¿No? Bueno, alfa es la primera letra del alfabeto griego. Fue la primera gran apostasía del movimiento adventista. Pero después de eso vinieron muchas apostasías más. Si yo tuviera tiempo, les contaría de todos los movimientos espurios. La primera gran apostasía se llamó alfa, porque es la primera letra del alfabeto. Pero Elena de White dice que justo antes de la venida de Cristo viene la apostasía omega. ¿Han oído hablar de la apostasía omega? Omega es la última letra del alfabeto griego. Por eso Cristo se llama el alfa y la omega, el principio y el fin. La apostasía alfa fue a fines del siglo pasado, o más bien del siglo antepasado, ¿verdad? Porque ya estamos en el siglo XXI. De 1890 al 1904, esos 15 años, fue un periodo muy crucial para nuestra iglesia. Fue tan grande la apostasía que vino. Y escuchen, porque muchos no saben esta historia, que la iglesia adventista fue sacudida de tal manera que parecía que se iba a desintegrar. La mayoría de los dirigentes de la conferencia general apostataron. La persona más influyente en toda la iglesia adventista, que se llamaba el doctor John Harvey Kellogg. ¿Han oído hablar de Kellogg? ¿De los cereales Kellogg's? Ese hombre era adventista. Era un doctor, el doctor del Battle Creek Hospital. Él apostató y con él la mayoría de los dirigentes, hasta algunos de los dirigentes más prominentes de la iglesia, cayeron en esa apostasía, tanto que para el año 1904, cuando se hizo frente a esa apostasía, perdimos 1 de cada 3 obreros de la iglesia adventista. ¿Escucharon lo que dije? 1 de cada 3 obreros de la iglesia cayeron en la apostasía. Eso es mucho. Perdimos instituciones, hospitales, escuelas, universidades. Todo eso se fue en la disidencia y en la apostasía. Sacudió el barco de una manera tal que parecía que el barco se iba a hundir. Elena de White tuvo una visión sobre eso. A ver si encuentro la cita de esa visión de la apostasía alfa. El Señor les dijo cómo tenía que hacerse frente a esa apostasía. Le dio una visión. Y en esa visión ella vio un barco. ¿Ok? Vamos a ver si encuentro por aquí esa visión del barco. Denme un momentito. Sé que por aquí la tengo.
Bueno, se las voy a dar a la cita exacta esta tarde. La voy a buscar. Ajá, por aquí está, por aquí está. Dice, esto es Testimonios para los Ministros, página 417. Ministros no santificados están organizando en contra del Dios del cielo. No era solamente algunos que iban a apostatar, se estaban organizando. Una nueva organización se estaba formando con ministros no santificados. Están alabando a Cristo, pero al mismo tiempo alaban al Dios de este mundo. En la misma emisión de voz, con la misma voz, dicen alabar a Cristo, pero están alabando al diablo. Mientras que en forma profesa reciben a Jesús, abrazan a Barrabás. Por sus acciones dicen no a este, sino a Barrabás. Presten atención todos los que leen estas líneas. Satanás se ha jactado de lo que él puede hacer. Dice, saldré y seré un espíritu mentiroso para engañar a los que pueda, para criticar, para condenar, para falsificar. Albergue al hijo del engaño y al falso testigo, una iglesia que ha tenido tan grande luz, tan grandes evidencias, y esa iglesia descartará el mensaje que el Señor mismo ha enviado y recibirá los más irrazonables acertos, falsas suposiciones y falsas teorías. Satanás se ríe de la insensatez de ello. Pueblo loco e insensato. ¿Se acuerdan lo que leímos anoche? Pueblo loco e insensato. El diablo se ríe de la estupidez de ellos, porque él sabe que es verdad. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo la antorcha de una falsa profecía en sus manos, encendida en el fuego de la infernal antorcha satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los fieles ministros serán quitados del pueblo que piensa que sabe tanto. Ahora, esto es muy revelador, hermanos, porque dice aquí, los fieles ministros serán quitados del pueblo, que se dice que sabe tanto. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que te toca a tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Y entonces, esto que tuvo un cumplimiento en los días del principio del siglo pasado, iba a tener un cumplimiento nuevamente. Lo experimentado en el pasado, Joya de los Testimonios, tomo 3, página 275. Lo experimentado en el pasado se repetirá. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán nuevas formas en nuestra iglesia. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos si le fuera posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras y se hipnotizarán las mentes de los hijos del pueblo de Dios. Aquellos que han tenido más luz es a quienes Satanás trata con mayor empeño de seducir. Sabe que si puede engañarlos, ellos, bajo su dirección, harán
habrán de revestir al pecado de ropas de justicia y así extraviarán a muchos. Así que se iba a repetir esto. Nosotros vamos a estudiar un poquito más sobre esto. Sin embargo, la mensajera del Señor dijo que había que hacerle frente en forma directa. No encontré la cita del barco, pero se las voy a decir más o menos lo que dice. La mensajera del Señor tuvo una visión y vio un barco que representaba la iglesia. Y vio un inmenso témpano de hielo que venía. Ahora, todos nosotros conocemos la historia del Titanic, ¿verdad? El Titanic se hundió en su viaje inicial de Liverpool a Nueva York. En su primer viaje, decían que era el barco que no se podía hundir, y se hundió en su primer viaje. Eso pasó en el año 1912. La visión de Elena de White del témpano de hielo no tiene nada que ver con el Titanic, porque esa visión sucedió en el año 1902, o sea, 10 años antes que se hundiera el Titanic. Ella dice que vio un barco y uno con voz de autoridad le dijo: este barco es la iglesia adventista. Pero vio que venía un inmenso témpano de hielo. Y el témpano de hielo se acercaba y amenazaba con chocar contra el barco. Lo más lógico hubiera sido esquivar el témpano. Pero uno con autoridad, refiriéndose al ángel que le hablaba en visión, le dijo: enfréntalo y dale de frente y chócalo. El barco entonces se enfrentó de punta al témpano. El choque fue estupendo, increíble. El barco se sacudió, se tambaleó de un lado para otro. Pedazos de hielo volaron por todas partes, cayeron sobre el barco. El barco parecía averiado, se iba para un lado y se iba para el otro. Parecía que estaba a punto de hundirse. Mucha gente que estaba en el barco cayó por engorda y se fue al mar. Pero el barco no se hundió. El témpano quedó hecho 1000 pedazos y el barco se enderezó y siguió navegando hasta llegar al puerto. Ahora, ese témpano era la apostasía alfa, la primera gran apostasía del pueblo adventista, el ataque del diablo infiltrando la iglesia. Y como vimos, pastores se organizaron, pastores no santificados, se unieron con el doctor Kellogg y trataron de formar una nueva organización dentro de la iglesia adventista. ¿Y saben? Lograron poner muchos edificios, hospitales, clínicas. Por ejemplo, nosotros teníamos un hospital en Guadalajara, México. Teníamos un hospital en la Ciudad de México. Teníamos un hospital en Inglaterra. Teníamos el grandioso y más famoso hospital de toda la historia del movimiento adventista y posiblemente el hospital más grande en los Estados Unidos. De aquella época lo era, el hospital de Battle Creek, a cargo del doctor Kellogg. Hermanos, fue tan grande la apostasía que se perdieron todas esas instituciones y muchas más. Perdimos 1 de cada 3 edificios que tenía la iglesia. ¿Saben lo que hicieron? Los pastores se organizaron y formaron una nueva organización dentro de la iglesia, le llamaron Sociedad Filantrópica, y comenzaron a pasar los títulos de las propiedades, porque decían, es que si los tenemos a nombre de la iglesia, no recibimos donaciones de la gente de afuera, pero si un hospital se forma una sociedad filantrópica, gente no adventista puede contribuir dinero que no lo darían para una iglesia, pero sí para una institución filantrópica.
y formaron una asociación filantrópica y comenzaron a poner los edificios, especialmente de hospitales, escuelas y universidades, a nombre de esa nueva organización. Y cuando vino la ruptura y el choque con el témpano, todas esas instituciones se perdieron. El hospital de Battle Creek, que era tan famoso que hasta los presidentes de los Estados Unidos se venían a atender a ese hospital. Ford, el fundador de la Ford Motor Company, se atendía en ese hospital. J.C. Penney's, el fundador de las tiendas Penney's, era paciente de ese hospital. Los grandes hombres del mundo venían por la fama que tenía el hospital adventista. Pero todo eso se perdió. Un buen día el hospital se prendió fuego. Elena de White lo había visto. Ella vio que un ángel de Dios tenía una espada de fuego desenvainada arriba del hospital. Y también vio un ángel que tenía una espada desenvainada arriba de la casa publicadora adventista, la Review and Herald. Y hermanos, se quemaron. Se quemó la casa publicadora, se quemaron las oficinas centrales de la iglesia adventista a nivel mundial, se quemó el hospital adventista, se quemó el tabernáculo, que era la iglesia más grande que tenía el movimiento adventista en el mundo, una iglesia que tenía capacidad para más de 5,000 personas. Todo eso se quemó por los famosos incendios misteriosos, porque no eran provocados por nadie y no los podían apagar. Dicen los bomberos de Battle Creek que le echaban agua al incendio y era como echarle gasolina, se prendía más con el agua. Como resultado de eso tuvo que venir una reorganización. Y Elena de White habló mucho sobre esa reorganización. Y vamos a leer un poquito sobre esto ahora que conocemos de la apostasía alfa, porque en un momento vamos a entrar a lo que es la apostasía omega. Dice la mensajera del Señor, hablando ahora acerca de esa reforma que era necesaria. Y recuerden que esto se vuelve a repetir en el futuro. Lo mismo que sucedió en la apostasía alfa se va a repetir en el futuro justo antes de la venida del Señor. Por eso tenemos que estudiar de esto para entender lo que viene. Eventos de los últimos días, página 194, dice así: deben producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. Esto lo escribió el 25 de febrero de 1902, en medio de esa crisis. Por cierto, la crisis fue tan grande, hermanos, que los dirigentes de la obra quisieron deshacerse de la profetisa del pueblo adventista. La desterraron y la mandaron 10 años a Australia, cuando no existía ni el teléfono, ni ningunos medios de comunicación como existen hoy en día, el internet y todo lo demás. La mandaron a Australia, al otro lado del mundo, para que no siguiera interfiriendo con los planes de esa nueva organización que estaban levantando. Y 10 años la tuvieron desterrada, pero no por eso dejó de dar testimonio. Desde allá mandaba sus cartas de lo que el Señor le mostraba. Y si ustedes quieren leer lo que ella escribió los 10 años que estuvo en Australia, lean el libro Testimonios para los Ministros y se van a espantar de las cosas que Dios le mostró sobre la apostasía que estaba dentro de la iglesia adventista. Fue allí cuando Elena de White escribió estas palabras. Y nomás las voy a leer. Dice: esto es Eventos de los Últimos Días. En la página 52. Han pasado años desde que yo he considerado a la Asociación General como la voz de Dios. Ha dejado de ser la voz de Dios. Imagínense cuán grave era la situación.
que la conferencia general, la dirigencia de la iglesia adventista ya no era más la voz de Dios. Sigue diciendo el hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que era la asociación general, es un asunto del pasado. Esto ya no es más así. Miren cuán grave fue la situación, que hasta la mensajera del Señor dijo, esto no es de Dios. Los que están dirigiendo la obra no son de Dios. Dice, la iglesia está en un estado tal que la presencia de Dios ya no está en su medio. Eventos, página 50, eventos de los últimos días. La presencia de Dios se retiró de la iglesia adventista. ¿Saben lo que es eso? Estamos leyendo cosas muy graves. Esto pasó en el pasado, hermanos. Pero recuerden que todo esto se iba a volver a repetir en las escenas finales de la historia de este movimiento. Viene la apostasía omega. Y yo estoy aquí para decirles que ya estamos en el cumplimiento de eso en nuestros días. Por eso necesitamos aprender del pasado para no repetir los errores del pasado. Vamos a leer un poquito más. Vuelvo otra vez a la cita de la página 194. Dice, deben producirse un reavivamiento y una reforma bajo el ministerio del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, un avivamiento de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Ahora noten, la mensajera del Señor dice, tiene que haber un reavivamiento, porque la iglesia espiritualmente está ¿cómo? Muerta. ¿Creen ustedes que hoy en día necesitamos un reavivamiento? Ya lo creo. Reavivamiento y reforma no son lo mismo. Ya vimos lo que es reavivamiento, un despertar espiritual, una resurrección de la muerte espiritual. La reforma significa una reorganización, un cambio de ideas y teorías en hábitos y prácticas. La reforma no producirá el buen fruto de justicia a menos que esté conectada con el reavivamiento del Espíritu Santo. El reavivamiento y la reforma han de hacer su obra designada y al hacerlo deben fusionarse, deben hacerse juntos. Ahora, hermanos, tenía que haber una reorganización, una reforma en la iglesia. Pero si esa reforma se hacía humanamente, pero no se cambiaba el corazón, de nada servía, porque no importa que tú cambies los dirigentes que estaban al frente de la iglesia, si los que vuelven a tomar ese lugar siguen en las mismas teorías y prácticas y costumbres de los anteriores, por más que se haga una reorganización, no va a haber un cambio. Por eso primero se necesita un reavivamiento, una verdadera conversión. Ahora, ¿de qué habló Elena de White cuando dijo que la iglesia necesitaba un reavivamiento y una reforma? Escuchen, Mensajes Selectos, tomo 1, página 186. El reavivamiento que necesitamos es devolver a las verdades que nos han hecho adventistas del séptimo día. Parece que la iglesia en aquella época se había apartado de esos fundamentos. Se estaban cambiando los pilares de la fe. Recuerden que esto vuelve a repetirse en el tiempo del fin. Una obra de sagrada importancia deben hacer los ministros y los laicos. Han de estudiar la historia de la causa del pueblo de Dios. No han de olvidar la forma en que en lo pasado Dios trató a su pueblo. Han de revivir y relatar las verdades que han llegado a parecer de poco valor para los que no conocen por experiencia.
Miren lo que estaba pasando en esa época, hermano. Verdades estaban siendo hechas a un lado y se consideraban de muy poco valor. ¿Por qué? Porque no conocían por experiencia lo que era el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Estas verdades que nos han hecho un pueblo especial deben ser proclamadas con el mismo brillo y poder que cuando por primera vez fueron vistas y entendidas. Han de darse al mundo estas verdades en toda su frescura y poder originales. Ese es el reavivamiento que necesitamos en nuestro medio. Volver a las sendas antiguas. Evangelismo. Página 267. ¿Cuáles son esas verdades que muchos han dejado de lado? Escuchen. Debemos comprender las verdades, las doctrinas que hemos estado estudiando cuidadosamente y con oración. Se me ha revelado que hay entre nuestros hermanos una gran falta de conocimiento con respecto al origen y progreso del mensaje del tercer ángel. ¿Qué es lo que faltaba, hermanos? El conocimiento de este mensaje del tercer ángel. ¿Cómo se inició? ¿Y cómo ha progresado? Existe una gran necesidad de investigar de nuevo el libro de Daniel y del Apocalipsis, para que entendamos los textos cuidadosamente, para que sepamos lo que está escrito y comprendamos nuestra historia y por qué somos lo que somos. Oh, Daniel y Apocalipsis necesitan ser ¿qué? Estudiados otra vez. Miren esta otra cita. La mensajera del Señor dijo que cuando se estudiara otra vez Daniel y Apocalipsis, esto iba a traer un reavivamiento en nuestro medio que iba a terminar en una reforma en nuestro pueblo. Eso está en Eventos de los Últimos Días, en el 2º capítulo. Ahora leo aquí. Les voy a leer del Conflicto de los Siglos, en la página 357. Miren lo que dice la mensajera del Señor con respecto al mensaje del tercer ángel. Dice así: una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad. Y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos del estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. Esta amonestación nos es presentada en el capítulo 14 de Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. La primera de estas 3 amonestaciones anuncia la llegada del juicio y cita Apocalipsis 14, 6 y 7, el Evangelio eterno. Luego sigue con la segunda, la desenmascarar a Babilonia, y luego termina con la tercera, el mensaje del tercer ángel. Dice que cuando el Señor vio que su pueblo estaba dormido, somnoliento y en un estupor, dice: tengo que mandarles este mensaje para despertarlos, sacarlos del estupor en que están. Hermanos, lo que va a causar el reavivamiento y la reforma en la iglesia adventista hoy en día es la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. No hay otro. Ese es el mensaje que Dios nos dio para dar. Fueron los que hicieron que surgiera la iglesia adventista
Y por lo tanto, un reavivamiento del triple mensaje angélico hará que nos afirmemos nuevamente en las verdades primordiales del mensaje adventista. Eso es lo que necesitamos. Nunca el mensaje de los tres ángeles pueden producir división dentro de la iglesia. Pero hoy en día estamos escuchando que tengan cuidado con los que predican del mensaje del tercer ángel, porque esto causa división en la iglesia. ¿Cómo pueden causar división los mismos mensajes que nos hicieron lo que somos? ¿Cómo puede causar división el mismo mensaje que Dios nos dio y que fue el surgimiento de la iglesia adventista? Parece increíble. Dicen que esto produce una falsa reforma y que los que predican el mensaje del tercer ángel son reformistas. ¿Han escuchado esa acusación ustedes? Bueno, hay una diferencia entre reformistas y reformadores. Dios nos llama a ser reformadores. Y Dios llama a una reforma. Pero reformistas es salirse de la iglesia para hacer esa reforma. Esa es la diferencia, hermanos. Dios no quiere una reforma fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Es ilógico suponer que el mensaje de los tres ángeles va a dividir la iglesia. Donde quiera que el mensaje de los tres ángeles sea predicado y aceptado, el resultado será fortificar a los miembros en la verdad presente y una unión que no podrá ser rota por Satanás. Precisamente cuando las iglesias falsas se están uniendo en el ecumenismo, Dios quiere que su pueblo se una en el mensaje de los tres ángeles. Porque esto es lo que nos va a diferenciar del resto de las demás iglesias ecuménicas. Miren lo que dice la mensajera del Señor, notas biográficas, la página 464. A nosotros, como siervos de Dios, nos ha sido confiado el mensaje del tercer ángel. ¿Qué nos ha confiado Dios? El mensaje del tercer ángel. Este es el mensaje que nos une. Hermanos, ¿qué hace el mensaje del tercer ángel? Ese es el mensaje que nos une, que ha de preparar a un pueblo para la venida de nuestro Rey. El tiempo es corto. El Señor desea que todo lo relacionado con su causa sea puesto en orden. Él desea que el solemne mensaje de amonestación y la invitación sean proclamados tan ampliamente como sus mensajeros puedan hacerlo. Los medios que vengan a la tesorería deben ser usados para sostener a los obreros que predican el mensaje del tercer ángel. Nada que impida el progreso de este mensaje debe ser permitido dentro de nuestros planes. ¡Wow! Quiere decir que el Señor quiere que este es el mensaje que se predique y nadie trate de impedir la proclamación de este mensaje. Ahora, ¿qué es esta reforma dentro de la iglesia? La hermana White pidió que se hiciera una reorganización en la iglesia adventista. En 1902, 1903, que terminó finalmente en 1904 en la reorganización de la iglesia. ¿Y por qué se necesitaba una reorganización? Primero, porque se había rechazado el mensaje del tercer ángel, con el componente de la justificación por la fe, que era parte del mensaje, 1888 message, que es el mensaje de 1888. Ahora escuchen. El 25 de febrero de 1902, ella escribió lo siguiente: la reforma que necesitamos significa una reorganización, un cambio en ideas, en teorías, en hábitos y en prácticas. Ella quería que se cambiara la manera de actuar dentro de la dirigencia de la iglesia. Tenía que haber una reorganización.
Eventos de los últimos días, página 54. Dice así: lo que queremos ahora, 1901, miren, todas las fechas son entre 1890 y 1904. 1901, 3 de abril. Lo que queremos ahora es una reorganización. Deseamos comenzar en el fundamento y edificar sobre un nuevo principio diferente. Ahora, ese principio diferente no se refería a cambiar el fundamento. Tenemos que volver al fundamento, dice ella, pero edificar en un principio diferente. ¿Por qué se necesitaba un principio diferente? Ahora ella explica. En nuestra dirigencia hay hombres que están a la cabeza de nuestras diversas instituciones, de los intereses educacionales, de las asociaciones en diferentes localidades y estados. Todos ellos han de mantenerse como representantes para tener voz en la tarea de moldear e idear los planes que deben llevarse a cabo para reorganizar esta iglesia. Debe haber más que 1 o 2 hombres para considerar todo el vasto campo. La obra es grande y no hay ninguna mente humana que pueda planear solo la obra que necesita hacerse. Ahora deseo decir claramente que Dios no ha puesto en nuestras filas ningún poder monárquico para controlar esta o aquella rama de la obra. La obra ha sido grandemente restringida por los esfuerzos de controlarla en cada área. Debe haber una reorganización, una renovación. Deben incorporarse en las comisiones un poder y una fuerza que son necesarios para romper el poder monárquico. Oh, ¿saben lo que es el poder monárquico? En inglés se llama kingly power. A few men had taken control of the church and they wanted to do their will. Everybody had to do what they said. Poquitos hombres, 3 hombres, tenían el control de la iglesia adventista y ellos dictaban todo lo que se hacía. Y la hermana White dijo, hay que reorganizar esta iglesia, hay que meter comisiones, hay que meter gente para romper este poder monárquico que está metido dentro de la iglesia. Esa es la reorganización que necesitamos. Deben formarse nuevas asociaciones. Wow. Fue de acuerdo con el plan de Dios que se organizase la unión de asociaciones. Miren qué interesante. Ella dice, porque antes todo dependía de la conferencia general. Y las asociaciones locales todos tenían que consultar con Battle Creek para todo lo que se hacía. Ella dice, no, fórmense ahora uniones de asociaciones porque la conferencia general tiene demasiado poder. Déjenme leerle la cita. No está aquí en Eventos de los Últimos Días, la cita completa. Pero dice así. Unos pocos hombres están a la cabeza de nuestras instituciones y estos quieren controlarlo todo. Necesitamos que se formen asociaciones, uniones de asociaciones, para que el poder no dependa solo de la conferencia general. Cada campo debe ser independiente en sus decisiones. No todo debe depender de Battle Creek. Así que Dios quería quitar ese poder monárquico. Pero saben, había otro problema grave también. Y ahora escuchen cuál era el otro problema. No solamente que unos pocos controlaban, pero miren cuál era el problema. Somos el pueblo de Dios, dice ella, Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 246. Somos el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años, toda suerte de herejías han sido presentadas para confundirnos y dividirnos.
para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la palabra de Dios. El diablo quiere destruirnos, infiltrando al pueblo de Dios, especialmente acerca de la ministración de Cristo en el santuario celestial y el mensaje para estos últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 14 de Apocalipsis. Estos son los mensajes que el diablo quiere atacar: el santuario celestial y el mensaje de los 3 ángeles. Pero qué interesante que hoy en día son los 2 temas que ya no se predican en las iglesias adventistas. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que el diablo logró hacer lo mismo que hizo hace 100 años atrás dentro de nuestra iglesia? Escuchen. Mensajes de toda especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para ocupar el lugar de la verdad que punto por punto ha sido descubierta mediante estudio y oración y testificada mediante el poder del Señor. Pero los hitos que nos han hecho lo que somos deben ser preservados y serán preservados, como Dios lo ha manifestado mediante su palabra y el testimonio del Espíritu Santo. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el vigor de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre una autoridad incuestionable, a la ley y al testimonio. El mensaje de los 3 ángeles, que incluye el santuario celestial, la ley de Dios y el sábado, son nuestro fundamento y no debemos apartarnos jamás de ellos. Oh, pero parece que ahora está pasando algo similar. Miren lo que la mensajera del Señor profetizó que iban a decir los que ya no predican el mensaje del tercer ángel. El libro Alza tus ojos, en la página 316, dice: advierto a nuestro pueblo que incluso entre nosotros mismos muchos se apartarán de la fe y seguirán espíritus seductores y a doctrinas de demonios, y por ellos la verdad adventista será difamada. Ocurrirá una obra extraordinaria y rara. Ministros, abogados, médicos abandonarán la fe, tal cual como la palabra y los mensajes que Dios ha dado a su sierva declaran que lo harán. Estos pastores han permitido que estas falsedades rijan su espíritu de discernimiento. Ellos mismos serán engañadores y serán unidos a los engañados. La ebriedad espiritual se apoderará de ellos. Se van a volver borrachos espirituales. A los mayordomos infieles, el Señor dice: sigan sus deseos y anden ciegos como ebrios, pues después de tener muchas oportunidades y rehusando aprovecharlas, se comportarán finalmente como se comporta el borracho, desechando su única esperanza de vida eterna, procurando ocultarse profundamente del consejo del Señor y haciendo de las mentiras su refugio. Interpretarán erróneamente las amonestaciones y los mensajes que Dios ha enviado, colocando en ellos sus aseveraciones falsas para anular la palabra de Dios. La verdad presente, ahora escuchen porque esta es la bomba. La verdad presente, el mensaje especial dado a nuestro mundo, el mensaje del tercer ángel que tiene que ser proclamado, va a tratar de ser silenciado en nuestra iglesia.
no tiene excusa el que diga: yo no tengo nada que hacer con predicar estos mensajes de los tres ángeles. Yo predico a Cristo y el amor de Cristo. Aquí está escrito, hermanos, que esto era lo que iban a decir los que iban a atacar este mensaje por dentro. Yo no tengo nada que ver con esos mensajes, eso de Babilonia, eso de la ramera, eso de la bestia. No asusten a la gente con esos mensajes de la marca de la bestia. Hay que predicar a Cristo. Escuchen, no tiene excusa el que diga: yo no tengo nada que hacer con estos mensajes especiales de los tres ángeles. Yo predicaré a Cristo, el amor de Cristo. Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que han de ir adelante del pueblo de Dios en el tiempo presente, cuando desarrollan tantos eventos importantes. ¿Cómo podemos decir que predicamos a Cristo y no predicar lo que Cristo nos reveló en Apocalipsis? ¿Que el Apocalipsis no es la revelación de Jesús? Entonces, ¿cómo yo digo que predico a Cristo, pero no quiero saber nada con la bestia, ni con Babilonia, ni con el mensaje de los tres ángeles? El diablo quiere silenciar el mensaje de los tres ángeles. Él no quiere que se dé. Ni dirigentes ni laicos dentro de la iglesia deben dejar el mensaje de lado, restarle importancia, olvidando, dice la mensajera del Señor, denunciar la unión apóstata de las iglesias de Babilonia y el apartamiento en su totalidad que deben tener los hijos de Dios. Oh, ni laicos ni ministros pueden dejar de denunciar a Babilonia y decirle a la gente: hay que apartarse totalmente. Pero hoy en día lo que nos están hablando es que hay que acercarse, que hay que unirse, que hay que entrar en tratos ecuménicos, que no se puede ser tan estricto, que no se puede ser tan fanático. Ni ministros ni laicos pueden dejar de lado lo que Dios nos mandó a hablar, la verdad. Porque esto sería apartarse del cuerpo organizado de la iglesia. Esto sería apartarse de la verdad. Ahora, ustedes escuchan hoy en día mucho de esto de los independientes, ¿verdad? Y nos quieren hacer creer que los independientes están mal. ¿Qué cosas son los independientes? Vamos a ver qué dice la hermana White. ¿Quiénes son los independientes? Escuchen bien. Evangelismo, página 158. Los que quieran trabajar en palabra y doctrina deben estar firmemente establecidos en la verdad antes de ser autorizados a salir al campo a enseñar a otros. No se puede mandar a ningún pastor que no conozca bien la verdad presente. ¿Y cuál es la verdad presente? ¿Cuál es la verdad presente? El mensaje de los tres ángeles. Sigo leyendo. La verdad pura y sin adulteración debe ser presentada a la gente. Es el mensaje del tercer ángel el que representa la verdadera prueba para la gente. Este es el mensaje que debe ser proclamado por los mensajeros de Dios. Satanás inducirá a los hombres a fraguar falsas pruebas y así tratar de oscurecer el valor del mensaje de los tres ángeles, anulando sus efectos. Dios tiene una obra especial que los hombres de experiencia deben hacer. Han de defender la causa de Dios contra la infiltración del enemigo. Han de cuidar de que la obra de Dios no se confíe a hombres que crean que es su privilegio avanzar de acuerdo con su propio juicio independiente
para predicar lo que a ellos se les dé la gana, no haciéndose responsables ante nadie de las instrucciones que imparten, predicando el mensaje que Dios no mandó a dar. Estos son los que trabajan independientes de la obra. ¡Wow! Así que los independientes son los que dicen: yo puedo predicar lo que se me da la gana y no lo que Dios dijo que hay que predicar. El que predica el mensaje de los 3 ángeles es el que está obedeciendo a Dios y está siendo leal a la organización. Pero el que ataca los mensajes de los 3 ángeles, el que dice: yo puedo predicar lo que quiero, todavía no llegamos a lo más grave. Porque la mensajera del Señor dice que nos iban hasta cambiar nuestra forma de culto. Y dice que en la apostasía omega nos iban a cambiar la música, nos iban a cambiar la manera de predicar, nos iban a cambiar totalmente los pilares de nuestra fe. Todo esto es lo que está pasando hoy en día, hermano. Por eso es que estamos en una crisis solemne, en una crisis tremenda. Por eso está pasando lo que vemos a nuestro alrededor, en nuestras iglesias. Y hermanos, la mensajera del Señor dice que el espíritu de independencia es predicar lo que yo quiero y no predicar el mensaje de los 3 ángeles. Eso es independencia. Así que cuando ustedes escuchen hablar que alguien dice: tengan cuidado que esos son los independientes, ustedes digan: oh sí, hay que tener cuidado con todos los independientes que no predican el mensaje del tercer ángel. Con esos hay que cuidarse, porque son los que nos están minando la fe del cuerpo. Miren lo que dice la mensajera del Señor, Mensajes Selectos, tomo 3, página 30. Nadie puede andar independientemente del cuerpo organizado de la iglesia. Algunos han presentado el pensamiento que cuando nos acerquemos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará en forma independiente de toda organización religiosa. Pero he sido instruida por el Señor de que en esta obra no existe tal cosa como independencia de acción para cada hombre. Las estrellas del cielo todas actúan según una ley. Cada una influye sobre las otras para hacer la voluntad de Dios, presentando común obediencia a la ley que controla su movimiento y su acción. Imagínense que un planeta se apartara de su órbita. La fuerza de gravedad y todo lo demás se desquiciaría el universo, pero todo está en armonía. Y a fin de que la obra de Dios pueda progresar en forma sana y sólida, su pueblo debe actuar unidamente. Nadie puede andar independiente del cuerpo organizado de la iglesia. Los que predican un mensaje que Dios no les ha dado y dejan de lado el mensaje de los 3 ángeles, están actuando independientemente del cuerpo organizado. Ahora, hermanos, esta es una definición bastante distinta de lo que es un independiente. Independiente es el que predica un mensaje que Dios no le ha dado y no predica el mensaje que Dios ha dado. Restarle importancia al mensaje del tercer ángel, olvidando denunciar a Babilonia y anunciar lo que viene, porque hermanos, lo que viene está a punto de reventar. No sé si ustedes se están dando cuenta de lo que está pasando en el mundo, pero esto está avanzando a una velocidad espantosa. En muy poquito tiempo no vamos a poder comprar ni vender. Y el que no entre bajo la coalición ecuménica de las iglesias va a ser perseguido. Va a ser perseguido. Sabemos que estas cosas vienen, entonces tenemos que anunciarlo. Si después que se pase la ley dominical
Porque hay algunos que dicen, no, todavía no llegó el momento de predicar de la bestia y de predicar de la marca de la bestia, porque la marca de la bestia es cuando se dé la ley dominical. ¿Para qué vamos a predicar de eso si todavía no la han dado? Hermanos, si la vamos a predicar después de que ya la dieron, ¿quién nos va a creer? Claro. Pues claro. Mira, ustedes ahora le están aplicando esto, diciendo que la marca de la bestia es la ley dominical. ¡Qué fácil! Ahora sí, ustedes están aplicando y están torciendo las escrituras para hacerlas aplicar a la ley dominical. Pero es muy distinto si yo lo digo desde ahora, viene la ley dominical y cuando eso se apruebe va a ser... cuando suceda la gente va a decir, fue exactamente lo que dijeron. Si yo lo digo después de que pasó, ya no tiene el mismo impacto, hermanos. El mensaje se tiene que predicar antes. Dijo Cristo, os he dicho estas cosas antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Pero si después de que ya pasa, yo ahora sí la voy a predicar, como nos están diciendo, porque eso es lo que nos están diciendo. No hay que predicar de estos mensajes ahora. Todavía no llegó el momento de predicar el mensaje del tercer ángel. Pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que predicar como iglesia? Díganme, ¿cuál es el mensaje que hay que predicar? En algunas de nuestras iglesias usted puede escuchar un sermón el sábado por la mañana y puede ir el domingo a una iglesia dominical y escuchar el mismo sermón. Jesús murió por ti, Jesús te ama, su sangre te limpia de pecado. Es lo mismo que predican los demás. Entonces, ¿para qué vamos a hacer una iglesia diferente si vamos a predicar lo mismo que ellos? Dios nos llamó a dar un mensaje peculiar en nuestros días. Y ese mensaje profético tiene que ser dado, pero hay un ataque del diablo para que no se dé. Y estamos ya en la tormenta. Ya la apostasía omega está comenzando. Esta tarde vamos a hablar un poquito más de esto. El tiempo ha transcurrido, hermanos. Pero la mensajera del Señor dice que se iba a formar una nueva organización dentro de la organización infiel a Dios. Todo esto está profetizado. Nomás les voy a leer una cita y con esta termino ahora, porque vamos a seguir esta tarde. El enemigo de las almas. Mensajes selectos, tomo 1, página 238. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran obra de reforma entre los adventistas del séptimo día. Qué interesante, Dios dice que tiene que haber una reforma. Pero como el diablo todo lo falsifica y le saca ventaja a la verdad de Dios, el diablo también dice que tiene que haber una reforma en la iglesia adventista. Escuchen, el enemigo de las almas ha procurado introducir, infiltrar la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. Y que esa reforma, aquí viene, consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como columnas de nuestra fe y que nos han hecho un pueblo diferente, y que esta reforma ha de comenzar un proceso de reorganización de la iglesia. Hermanos, es exactamente lo que venimos leyendo que Dios quiere que se haga, pero ahora en boca del diablo. Solo que la diferencia entre la reorganización y la reforma de la que Dios pide que se haga y la del diablo es que la del diablo dice: hay que cambiar los pilares de nuestra fe. Las doctrinas peculiares que son el santuario, el juicio investigador, el mensaje de los tres ángeles, esas a un lado. Escuchen cómo sigue esta reforma que el diablo introdujo en la iglesia. Escuchen. ¿Cuál sería el resultado de esta reforma? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados.
Si el diablo logra su propósito, se va a descartar los principios de verdad que Dios dio a la iglesia remanente. Sería cambiada nuestra religión. Ay, ay, ay. Hermano, el diablo tiene planes de cambiarnos nuestra religión. You know what? Look around. Mira a tu alrededor a ver si el diablo ha logrado en parte su propósito o no. A ver si nos han cambiado o no nuestra religión. Sigo leyendo. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual en nuestras universidades y colegios. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría en poco en cuenta el sábado y también el Dios que lo creó. A un lado el sábado, ya no es tan importante. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían esta estructura. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal dentro de nuestra iglesia? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia, testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencia. ¿No repudiaremos todo lo que esté en armonía con esa verdad? ¿Todo lo que no esté en armonía con esa verdad? ¿No nos levantaremos para defender la verdad que una vez fue dada a los santos? Hermano adventista, para esta hora fuiste llamado. Para esta hora fuiste llamado a defender la verdad que Dios nos dio una vez a los santos. Les digo una cosa, mientras Dios me dé respiración y pueda mover mi lengua, yo voy a defender esta iglesia adventista. Y la voy a defender contra los enemigos externos, pero también contra los infiltrados internos que nos quieren cambiar nuestra religión, nos quieren cambiar nuestro culto, nos quieren cambiar nuestras costumbres, nos quieren cambiar nuestra santidad, diciendo que ahora todo está bien dentro de la iglesia, a los jóvenes hay que darle lo que quieren, la música que ellos quieren, porque si no se nos van al mundo, y están pudriendo a nuestra juventud dentro de nuestra iglesia. Nos están cambiando nuestra iglesia pura y santa, que era diferente de todas las demás, para ser igualito que las iglesias pentecostales. Eso es lo que quiere el diablo, que no haya más diferencia entre nuestra iglesia y las demás iglesias. ¿Lo va a lograr? El diablo se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios va a tener a un pueblo que el diablo no va a poder vencer. Con todos sus sofismas, con todos sus engaños y su poder engañoso, no va a poder engañar a los escogidos del Señor. El diablo hará señales, prodigios y milagros de tal manera que engañará, si fuera posible, aún a ¿quiénes? Lo bueno es que dice si fuera posible. Pobrecito, Dios no se lo permite. No es posible que sus escogidos sean engañados. La gran mayoría va a ser engañado.
Pero el que ama de corazón al Señor, el que defiende su palabra y conoce la verdad del mensaje del tercer ángel, no podrá ser engañado. Yo estoy entre aquellos que le he prometido al Señor defender esta verdad hasta el fin. Me quitaron las credenciales. No necesito credenciales para predicar el mensaje del tercer ángel. ¿Por qué? Porque la credencial la da el Dios del cielo. El hombre quita lo que el hombre da, pero no puede quitar lo que da Dios, la unción del Espíritu Santo. ¿No me dejan predicar en las iglesias? Hay bastantes árboles debajo de los cuales puedo predicar. No necesito ir a una iglesia adventista, necesito dar este mensaje al mundo. Y todo aquel que quiera escucharlo y sincero lo va a venir a escuchar, porque el Espíritu Santo lo va a traer para que escuche el mensaje. Dios te está llamando a defender la fe que una vez fue dada a los santos. Porque muchos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Que Dios nos ayude a estar firmes. Hermano adventista del séptimo día, para esta hora has sido llamado. Que Dios te bendiga.